Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy les traigo este nuevo proyecto muy bonito. Este bolso es bien espacioso y muy fácil de hacer. Espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme su comentario con su opinión. Me alegra leerlos. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster. Este rollo trae 295 gramos. Ganchillo de 6.5, otro de 5, aguja lanera, tijeras, marcadores, metro y cierre de cuero sintético. Miren qué bonito. Todos los enlaces de estos materiales los pueden encontrar en la descripción de este video. Comencemos. Y comenzaré a trabajar con el ganchillo de 6.5. Dejamos un poco para luego esconder. Hacemos un nudo corredizo. Y 51 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50 y 51. 51 cadenitas. Esto mide, a ver, sin estirar, $36 centímetros. Ahora vamos a empezar a trabajar por la parte de atrás de las cadenas, en los nuditos, y empezando desde el segundo nudito. La última cadena, la número 51, va a ser de altura. Son 50 puntos en los que vamos a trabajar. Damos vuelta, saltamos el primero, nos vamos al segundo y vamos a hacer puntos bajos. Ahí está el primero. 50 puntos bajos en total. Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y cerramos. ¿Ok? Esta hilera va a ser de puntos bajos. Estoy en mis últimos 2 nuditos. El último. Así. Cadenita. Para poder girar a la siguiente hilera, damos vuelta. No trabajamos en la cadenita de altura, nos vamos al segundo. Aquí vamos a hacer puntos medios altos. Tomamos, ingresamos en la cadena completa, damos altura y cerramos. Ok, este es punto medio alto. Siguiente cadenita, vamos a hacer deslizado. Damos altura y cerramos. Siguiente punto medio alto. Pasamos por 3. Siguiente punto deslizado. Punto medio alto. Siguiente punto deslizado. Y así vamos a ir intercalando. ¿Miren? Qué bonito se ve. Entonces, punto medio alto. Deslizado. Punto medio alto. Deslizado. Ok, entonces así vamos a estar trabajando en toda esta segunda hilera. Nos vemos por acá. Estoy en mis últimas 2 cadenitas. La penúltima es punto medio alto y la última deslizado. Cadenita al aire para seguir a la siguiente hilera. Miren, por la parte de atrás y la parte de adelante. Ok, entonces damos vuelta y acá vamos a hacer esta tercera hilera, van a ser puntos bajos. Ok, no se trabaja la cadenita al aire, nos dirigimos a la segunda acá, solamente tomando la hebra de atrás de la cadena. ¿Sí? Aquí está la cadena, ingresamos en medio y tomamos esta, solo tomando esta hebra de la cadena, ¿vale? Dejando esta de enfrente intacta. ¿Sí?
1, 2, punto bajo. Solamente punto bajo en esta tercera hilera. En todo acá, 50 puntos en total. Ok, estoy en mi último punto. Cadenita, damos vuelta y empezamos nuestra cuarta hilera haciendo punto medio alto. Recuerden, saltamos la primera, nos vamos a la siguiente y acá cuando vayamos a hacer lo que es el punto medio alto con el deslizado, sí vamos a tomar la cadena completa. Cuando vamos a hacer la hilera con puntos bajos, solamente tomamos la hebra de la cadena, pero cuando vamos a hacer la hilera con punto medio alto y deslizado, tomamos las 2 hebras de la cadena, o sea, la cadena completa. Punto medio alto, cerramos por 3, siguiente cadenita, deslizado, lazada, siguiente cadena, punto medio alto, siguiente cadena, deslizado, y así intercalando punto medio alto, deslizado en toda esta hilera, y así sucesivamente vamos a estar intercalando punto medio alto, deslizado en esta cuarta hilera. Entonces, una vez terminamos, cadenita, siempre una cadenita al aire para dirigirnos a la siguiente hilera. Entonces, la siguiente va a ser puntos bajos, ¿ok? Siempre tomando solamente la hebra de atrás de la cadena. Una hilera de puntos bajos, otra hilera tomando la cadena completa con puntos medios altos y deslizados en esa hilera. Y así sucesivamente intercalando, ¿ok? Puntos bajos, punto medio alto con deslizado, punto bajo, punto medio alto con deslizado, hasta lograr hacer 13 hileras. Aquí estoy terminando la hilera número 13 con puntos bajos, ¿ok? Solo tomando una hebra cuando hacemos los puntos bajos. Así, cadenita, acá vamos a cortar, dejando un poco de trapillo para esconder por debajo de los puntos. Esta va a ser mi parte de atrás, así se ve, y esta, o sea, la que va a quedar dentro del bolso, y esta va a quedar enfrente. Miren qué bonito se ve. Ahí corté, apretamos bien. De esta manera podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 hileras. Esto mide 13 centímetros. Y acá 49 centímetros. Ok, esta es la medida que debemos tener. Muy bonita. Entonces esta, como les digo, va a ser la parte que va a quedar dentro del bolso. Entonces estos trapillos los escondemos por debajo de estos puntos. Ahora vamos a hacer los laterales. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo, dejamos para luego esconder, y acá 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11. 11 cadenitas. Esto mide 9 centímetros. Por la parte de atrás de las cadenas damos vuelta, saltamos el primer punto, el primer nudito, nos dirigimos al segundo, ingresamos el segundo nudito, así. Esta va a ser la primera hilera. En este primer punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, o sea, 2 puntos en un solo punto de base. Ahí está el primero, segundo, ok.
un aumento en ese primer punto, luego 8 puntos bajos, solamente punto bajo sin aumento. Aquí estoy en mi penúltimo, que es el último punto solito, y luego en el último un aumento. 1 y 2. ¿Ok? La primera hilera es con aumentos en el primer punto y en el último. Aquí son 12 puntos en total. Hacemos una cadenita para girar a la segunda hilera. No se trabaja la cadenita al aire, nos vamos al primer punto y acá solamente vamos a hacer puntos bajos en todo este lateral y tomando solamente siempre, ingresando en medio de la cadena, tomando la hebra de atrás. Esta hebra nada más, dejando intacta esta de aquí. Ok, entonces ahí, primera, segunda. Aquí no vamos a hacer aumentos. Esta segunda hilera va a ser sin aumentos al comenzar y al terminar. Solamente punto sobre punto, que van a ser 12 puntos en total. La última acá. Ahí están 12 puntos. Ahora, cadenita al aire, damos vuelta, nos vamos a la tercera hilera. Si vamos a hacer aumento, saltamos la primera, nos vamos a la segunda, en medio solamente tomando la hebra, primer punto, nuevamente ahí, segundo punto, y luego solamente puntos bajos, punto sobre punto, hasta llegar a la última. Ahí está el penúltimo, y acá en la última aumento. Ok, cuando digo hilera con aumento se refiere a que solo vamos a hacer aumento en el primer punto y en el último, y los otros es un solo por cada punto de base. Aquí terminamos con 14 puntos en esta tercera hilera. Cadenita, nos dirigimos a la cuarta, primera, segunda. Aquí no vamos a realizar aumentos. Ok, vamos a ir intercalando una hilera sin aumentos y otra hilera con aumentos. Entonces aquí vamos a terminar estos 14 puntos. Estoy terminando. Ahí está. Cadenita, giramos. Quinta hilera, si vamos a hacer aumento. Segunda. Una, ahí mismo. 2. Los demás sin aumento. La última, ok, sin aumento, lo de en medio, y la última aumento. 1, ahí mismo. 2, cadenita, giramos a la sexta hilera y aquí no vamos a hacer aumento y vamos a hacer los 16 puntos, ok. Cuando hacemos aumento siempre aumentamos 2 puntos más, entonces antes eran 14 donde hicimos el aumento y aquí van a ser 16. Primera, segunda, una, siguiente, ok. Esta hilera, la sexta, sin aumentos. Aquí la última, cadenita, damos vuelta, séptima hilera con aumentos. 1, 2 y acá un solo punto hasta llegar a la última y hacer el aumento. Última, aumento. Cadenita, damos vuelta, nos vamos a la octava hilera. La octava hilera es sin aumento. Aquí la última de esta octava. Cadenita, damos vuelta y esta novena va a ser la última que vamos a hacer con aumentos, ok. La novena, saltamos la primera, nos vamos a la siguiente. Aquí vamos a hacer aumento. 1,
y 2 ahí mismo. Luego solo punto sobre punto. Penúltima 1 y la última un aumento. Ahí está. 9 hileras, ¿ok? En la cual intercalando van con aumentos. Así se va a contar. 1, ¿dónde está esto? Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? 9 hileras. Así. Entonces la cantidad de hileras que debemos de hacer es dependiendo las cadenitas de comienzo que hicimos para la parte en medio que va a quedar del bolso. Y comenzamos con 51, la cual número 51 era de altura, entonces trabajamos 50 puntos. Entonces quiere decir que acá, al comenzar, recuerden, esta lateral hicimos 11, la número 11 era de altura y trabajamos 10. Entonces en esta parte hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Quiere decir que acá tienen que haber 20 más 10, 50, que son los 50 que hicimos de puntos para medio del bolso. Entonces son 20 hileras que debemos de hacer para poder lograr unirlo acá. ¿Ok? Entonces son 20 hileras en total. Aquí ya hicimos 9 hileras, la cual contiene sus respectivos aumentos que son intercalados, como les comenté. Entonces aquí está ya, hasta aquí voy a dejar de hacer los aumentos. Entonces son la hilera número 9. Entonces quiere decir que faltan 11 hileras más, pero no vamos a hacer más aumentos, solo vamos a hacer punto sobre punto, ¿ok? Entonces aquí nos quedamos con 20 puntos en esta hilera número 9. Quiere decir que vamos a hacer 20 puntos en cada una de las 11 hileras, ¿ok? Entonces siempre haciendo su cadenita al aire para poder girar. Saltamos esa cadena, nos dirigimos a la segunda y solamente punto sobre punto, ¿ok? Sin hacer aumento, ¿ok? En estas 11 hileras que faltan, no aumento, solo punto sobre punto. Esta es la última. Cadenita siempre, giramos y seguimos, ¿ok? Entonces voy a seguir trabajando en las hileras que me quedan y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando mi hilera número 20. ¿Sí? Terminamos con una cadena al aire. Dejamos un poco. Cortamos. Y vamos a esconder. Así. Vamos a medir 19 centímetros. Aquí al comienzo fueron 10. Y acá 19 centímetros. ¿Sí? Tenemos que hacer otra igual a esta. Por acá lo tengo, miren. Aquí ya escondí el trapillo este. Acá, este es el nudo corredizo, vamos a soltarlo. Que fue cuando comenzamos a hacer las cadenas, las 11. Con cuidado, ya que esta es la cadena, ¿sí? Es parte. Entonces con cuidado, así. Y vamos a buscar el lado en que va a quedar fuera. Vamos a ver, aquí fue donde terminamos. Entonces miren, aquí están los puntos bajos, lado derecho y lado de la parte de atrás de los puntos bajos. Esto va a quedar por dentro del bolso, así. Entonces quiere decir que esto lo vamos a esconder atrás, en este lado, por debajo de todos estos puntos. Ok, ya escondí por debajo de los puntos. Así. Ahora vamos a unirlo a la parte esta. Aquí agregué marcadores. Sería bueno que se lo agreguen en caso que por equivocación se salten alguna cadenita, ya sea de este lado o de este. Sería bueno que le agreguen sus marcadores.
Ok, desde acá, esta es la cadena de altura, esta no se cuenta. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y agregamos el marcador en la cadena número 20. Luego, 1, 2, ok, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 10 cadenas sueltas que son esta parte de acá. Y luego, desde aquí, 1, 2, 3, 20 cadenitas, ok, está ahí. De igual manera 1, donde está el marcador es la número 20, luego 10 sueltas, luego desde aquí donde está el marcador, 1, 2, 3, hasta aquí, ok. Entonces 20, 10 y 20, así. Entonces está la parte, así va a quedar. Vamos a unirlo de esta manera, la parte más pequeña por abajo, la más grande así. Recuerden, ahí están los puntos bajos, va a quedar así. Así hay que unirlo de esta forma, así. Y acá pues vamos a ingresar tomando solamente de la cadena en medio y tomando este lado, esta hebra de acá, ok. Y de lateral, bueno, esta va a ser el primero, que es la número 20. Luego esta línea, miren, no sé si se ven estos nuditos. Estos nuditos es una sola hilera. Entonces este es el último punto o el primero, bueno, ahí en medio, segunda hilera, ok. Esta línea ahí, aquí, es ahí donde vamos a, miren, de esta línea aquí, de esta línea con nudos aquí en este primero, en medio. Si gustan, hasta pueden agregarle un marcador a la número 20 para que no se equivoquen. Entonces aquí en esta primera cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Miren, esta aquí es la número 20. Aquí pueden agregarle su cadenita para que lleguen así los dos marcadores y ya luego los otros que no tienen. Luego, y este lado de igual manera que acá, vamos a tomar la cadena. Entonces aquí esta cadena también, ahí es el primero, 1, miren, está el primer punto de los nuditos. Aquí está el 2, ahí, 3, tomando todo el punto, ok, miren, todo el punto, aquí está, miren, y estos nuditos acá tomando todo el punto. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren estas dos aquí, es en medio que vamos a ingresar el ganchillo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces el número 20 está acá. Vamos a ingresar así. Esto es opcional. Se ve bien, pero por si acaso, ¿vale? Entonces vamos a comenzar uniendo. Trapillo dejamos para luego esconder, ok. Aquí está la primera cadenita en medio tomando una sola hebra, la hebra de acá, así, de arriba hacia abajo. De igual manera acá, de arriba hacia abajo, así. Tomamos, ingresamos y el trapillo hacia abajo. Nos dirigimos a la siguiente cadenita en medio, nos dirigimos al siguiente punto, recuerden, ahí. Tomamos trapillo desde abajo, pasamos, damos altura y cerramos. Siempre dar altura para que no se empiece a encoger el tejido.
Siguiente cadenita, primero vamos a tomar de acá y luego del lateral. Ahí en medio, la línea, ahí. Pasamos, damos altura y cerramos. Siguiente y siguiente. Damos altura y cerramos. Siguiente y siguiente. Aquí estoy llegando al marcador. Voy a hacer el número 19. Lo hago aquí. Doy altura y la última acá, la número 20. Quito. Quito. Ahí era. Ahí. Ahora, aquí está la primera. Ahí. Entonces, siguiente, aquí, con la primera. Ok, no es ahí mismo que estamos ingresando. Bien. Acá estamos ingresando. Hay como una hebra ahí que separa donde ingresamos en el número 20 y acá en esta cadena. Entonces no es en esta cadena que ingresamos la anterior. Aquí. Vamos a darle más altura ahí para que no se empiece a encoger. Perfecto. Siguiente, la cadena completa. Ok. La cadena completa de los 10 de aquí. Y acá solamente siempre la hebra esta. Una y las dos de acá. La última antes de llegar al marcador. Quitamos el marcador. Bueno, primero acá. Vamos a darle altura. Luego aquí. Acá. Miren, esta línea, esta es la primera, ahí en medio. Todo el punto de esta línea, ahí está. Esta. Estamos llegando a las últimas dos. Y acá, una, como les comenté, ahí.
aquí y aquí. Así, y cerramos con una cadenita. Aquí sí vamos a cortar en este lateral, en el otro no, ya les voy a mostrar. Aquí sí cortamos, así, y a la hora que vamos a agregarla, esto aquí, la cadena que hicimos para cerrar, pasamos acá para poder esconder. Jalamos bien y escondemos por debajo de todos estos puntos. Luego lo hago para que no se haga tan largo el video, pero miren, así quedaría. Quedaría así básicamente. Y vamos a hacer ahora el otro. Ahí están los puntos. También le agregué esos marcadores para pues que se facilite más. Número 20, luego 10, 20. De igual manera como lo hicimos acá, les voy a mostrar ahí del primero. Ingresamos en medio. De acá la cadena completa está. Ok. Recuerden dónde están los nudos, dónde está esta línea, nudos, línea, nudos, línea. Así dejamos para luego esconder. Aquí ingresamos, luego nos dirigimos a la siguiente en medio, siguiente acá, damos altura y cerramos. Siguiente línea, ahí se ve. Vamos a aflojar bien esto para que queden iguales todas esas cadenas. Dar altura ahí, y lo vamos a hacer de igual manera como hicimos el anterior, ok. Entonces voy a continuar haciendo todo esto y nos vemos por acá. Aquí estoy terminando mis últimos puntos. Penúltimo. Y el último acá. Esta es la de altura con la que terminamos. Y el último, este. Aquí es el último punto. Es esta, ya que esta es la cadena de altura con la que terminamos el lateral. Así. Aquí no vamos a cortar, ok. Miren, les quería mostrar. Muy bonito. Ahí queda 31 centímetros. Y acá 24. No queda tan mal realmente. Aquí 24 también. A ver, entonces terminamos de hacerlo ahí. Y acá vamos a hacer alrededor puntos bajos. Ahí estamos, hicimos el último punto de este lateral. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita. Nos vamos a dirigir aquí. Aquí está esta hilera de puntos bajos, tomando todo el punto. Cerramos punto bajo. Miren esta cadenita que se hizo aquí arriba. Aquí agréguenle marcador, ya que sería la cadena de cierre. Ahora vamos a hacer, aquí hicimos, entonces donde está esto acá, miren, esta así, aquí es una hilera, luego donde están estos puntos es otra hilera, aquí, entonces vamos a hacer aquí en medio de estos, aquí tomando todo este nudito,
tomando todo este punto, todo este nudito, todo este punto, todo este nudito. Entonces sería acá, así, en medio. Este punto, este nudito, este punto, de penúltimo, está el nudito, y acá está esta línea, ahí tomando todo el punto, y de este lado aquí, miren, aquí están estas cadenitas. Esta es la primera cadenita que hicimos para unir el lateral con el cuerpo este. Entonces aquí está arriba, vamos a tomar esta, y por acá está, miren, este que lo escondemos ahí en esta cadena. Entonces ahí también vamos a ingresar. Ahí. Ahora vamos a hacer punto bajo en cada cadenita, ¿está? Que es más fácil estos laterales, ya que se ve bien la cadenita. Bien. Acá vamos a hacer, en esta cadenita, vamos a hacer un punto, que es la que unimos el lateral. Ahí. Así. Como hicimos en el otro lado, en esta línea. Ahí. Luego, acá. En la línea, en el nudito. Acá. Nudito en medio, y el nudito. Luego aquí vamos a ingresar, miren esta, así, aquí está donde comenzamos a unir este lateral, aquí, y por esta cadena donde está el hilo que vamos a esconder luego. Así, y donde está el hilo, para que siga la hilera. Y luego acá más fácil, tal como hicimos allá, cada cadenita. Estoy en los últimos puntos, miren, ¿sí? Ahí está donde agregamos el marcador. Damos, ingresamos, pasamos hacia atrás, y ese punto ahí, donde estamos jalando hacia atrás, en medio vamos a ingresar, agregamos, jalamos, lo dejamos como las otras, no jalen tanto, pasamos hacia adelante. Ahora aquí vamos a cambiar de ganchillo. Siempre que vamos a trabajar en el asa, vamos a trabajar con el ganchillo número 5, ¿ok? Para que nos quede bien ajustada la asa y no quede tan floja. Entonces, el ganchillo número 5, vamos a hacer la primera cadenita. Así, aquí le agregamos un marcador para que pues sepamos que esa es la primera cadenita. 1, son 30 cadenas que vamos a hacer, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 28, 29 y 30.
30 cadenitas. Luego, miren, aquí está la línea donde unimos el lateral. ¿Está? Justo hicimos arriba una cadenita, un punto bajo. Entonces ahí en medio vamos a hacer un deslizado para unir. Ahí, en medio de ese punto, jalamos y hacemos el deslizado para unir. Ok, hasta aquí. Cambiamos y ahora vamos a hacer deslizados. Ya no vamos a hacer puntos bajos, sino que solamente deslizados y tomando solamente la hebra de atrás de la cadena, ingresando en medio así, dejando intacta esta de acá en todo alrededor hasta llegar al otro lado para crear el asa. Entonces aquí está, damos altura y cerramos. Siempre den altura para que no se empiece a encoger el bolso, ¿sí? Entonces que quede bien con su respectiva altura. Cerramos. Estoy casi por terminar este lateral para llegar aquí a esta. Miren donde están las cadenas donde unimos el lateral. Ahí es donde vamos a empezar a hacer la primera cadena de las 30 del asa. Aquí vamos a cambiar aquí en medio y aquí vamos a hacer un deslizado y vamos a empezar a hacer las 30 cadenas. 1 en la primera, agréguenle su marcador. 2, 3, 4, 5, 28, 29 y 30. 30 cadenitas. ¿Sí? Se hilera este punto, ¿ok? En medio. Y vamos a hacer un deslizado. Así. Cambiamos. Y vamos a hacer deslizados en este lado hasta llegar acá. Recuerden, en medio solo tomando una hebra. Aquí estoy en mis últimos 2 antes de llegar al marcador. Cambiamos. Se preguntarán cuántos puntos bajos dejé de aquí a donde conecté lo que es el lateral, perdón, el asa, y son 13 puntos bajos aquí y pues lo mismo acá. Esta es la conexión. 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que son los 13 hileras que hicimos aquí en medio. ¿Ok? Ahora vamos a quitar de la primera cadena atrás de la cadena tiene que estar su nudo. Ahí está. Es el nudito. Ahí está el primer punto bajo. Entonces en esta cadena de arriba hay que agregar el marcador. Estos son los nuditos detrás de la cadena. Solamente vamos a hacer puntos bajos aquí en las asas. ¿Sí? En cada nudito de la cadena de la parte de atrás. Aquí estoy terminando mis últimas 2 cadenas. Ahí está el último punto bajo de mi asa. En esta ya tomamos para poder unir las cadenas. Entonces nos vamos a dirigir en esta, tomando siempre la hebra y la lomita para que le dé más estructura, que no se vea tan así, sino que
tomamos también la lomita de atrás de esa cadena para hacer el deslizado, así. Ahora deslizados, solamente tomando la hebra a altura hasta llegar al otro extremo para hacer lo mismo que hicimos acá, puntos bajos en el asa. Esta es la última. Cambiamos. Está la cadenita. Tomamos ahí el nudito. Primer punto, punto bajo, agregamos cadenita, perdón, el marcador. Así, siguientes nuditos, recuerden, de la cadena, los nuditos. Estoy terminando este lado. Cambiamos. Aquí fue donde unimos las cadenas, entonces nos dirigimos en esta siguiente con la lomita. Así. Y hacemos deslizados. Solo tomando hebra, sin lomita de atrás. La lomita la tomamos solamente al conectar, como hicimos aquí. Estoy terminando. Aquí. Esta es la cadena donde empezar. Entonces, una cadena antes la vamos a saltar. Antes de llegar al marcador. Ahí donde está. Aquí. Punto bajo. Ok. En cada cadenita. Punto bajo. Aquí estoy terminando. Una. Aquí está el último punto. Dos. Vamos a cambiar. Este es el último punto de estas. Miren. Si vemos aquí, esta cadena la vamos a saltar. Se lo vamos así, miren. Eso lo vamos a saltar. Que se ve así. Que es donde hicimos el deslizado para seguir haciendo los deslizados acá. Entonces nos dirigimos a esta. Tomando hebra de arriba y lomita. Y vamos a hacer ahí el deslizado. Siguiente deslizado. Demos altura hasta llegar al otro lado. Estoy llegando, miren, antes de llegar al marcador tal como hicimos allá, hacemos esta, hay dos, hacemos esta nada más y esta la saltamos porque nos vamos a dirigir a esta cadena de acá. Cambiamos. Saltamos y aquí para hacer punto bajo. Agregamos y seguimos haciendo nuestros puntos bajos en cada cadenita de base. Miren, aquí está el último punto. Ahí, cambio. Si lo colocamos así, saltamos esta y nos dirigimos a esta. Saltamos una cadena y nos dirigimos ahí, junto con la lomita. En medio y la lomita. Aquí, deslizado. Ok. Y aquí
Siguiente, deslizados todos estos hasta llegar al marcador. Estoy llegando aquí antes del marcador. Recuerden, siempre saltamos una de la penúltima. Cambiamos y acá hasta acá. Entonces aquí vamos a tomar, esta es la última vuelta, y aquí va a ser diferente. Aquí vamos a tomar, miren, aquí hay 2 hileras de puntos bajos, entonces nos vamos a ir a la base del primer punto, ¿sí? Así vamos a hacer punto bajo alargado, así, si lo vemos acá, tomando, pasando por las 2 hebras. Entonces aquí nos dirigimos hasta acá, aquí el punto bajo y en la base. Damos altura y cerramos. Agreguémosle ahí, esta va a ser la cadena de cierre, así. Siguiente, en la base, tratemos de que el trapillo quede así para que se vea bonito por la parte que quede enfrente, miren, plano, así. Siguiente, damos altura y cerramos. Primer punto en la base. Entonces así lo vamos a hacer en todos estos. Si queda así, hay que volverlo a hacer para que quede bonito y solamente quede el lado plano. Damos altura y cerramos. Aquí estoy terminando. Ahí falta 1 y 2 puntos. Aquí cambiamos. Saltamos, recuerden, este saltamos, nos dirigimos a esta. Acá, junto con la lomita. Deslizado. Miren cómo quedó. Muy bonita. Y acá, en los laterales, solamente deslizados. Solamente la hebra deslizado. Antes de llegar al marcador, esta es la última, recuerden, saltamos siempre una. Hasta acá. Así. Punto bajo en la base. Lo vemos aquí, esta cadena. Tratar de apretar acá. Así. Aquí hubiésemos agregado el marcador si queremos continuar, pero realmente yo ya no voy a continuar, entonces no le voy a agregar marcador. En la otra sí le agregué porque aquí es donde vamos a hacer el cierre total. Entonces aquí seguimos, siguiente cadenita, y hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado. Siempre se dobla, es algo muy normal que se doble el trapillo, así que es de mucha paciencia. Estoy terminando. Aquí están mis últimas 2, penúltima y la última.
Saltamos esta, nos dirigimos a la siguiente entonces, acá con la lomita para hacer el deslizado. Deslizados. Estoy terminando acá, quedan dos, esta penúltima, y aquí cortamos antes de llegar a esta, al marcador, así, una sin hacer, y donde está el marcador dejamos un poco para luego esconder, aquí soltamos y vamos a hacer la cadena de cierre. Con la aguja lanera quitamos el marcador, ingresamos así toda la cadena y luego en la última que hicimos pasando también la lomita así. ¿Ok? Tratamos de llevar todo este trapillo hacia abajo para luego esconder bien por debajo de los puntos. Entonces, por ahora ahí lo voy a dejar, luego lo escondo así. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos a acomodar bien el bolso. Ok, miren cómo ha quedado. Ahora le voy a agregar lo que es su cierre de cuero. Entonces este pequeño va aquí enfrente, solamente sacar la medida ahí, 2 y 2, entonces estas dos aquí y la otra de lado acá, justo en la línea, así, justo en la línea acá, ahí y acá. Con hilo de nylon de 0.35 lo voy a hacer, miren, acá. Terminé de agregarle, miren, luego escondo bien lo que son estos trapillos, pero miren bastante espacio que tiene la cartera. Pueden agregarle su borla o lo que ustedes gusten, miren qué bonita. Y bueno, muchísimas gracias si te quedaste hasta el final. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y dejarme su comentario con su opinión. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones.